tu misericordia ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, Señor, gracias Dios, porque tú nos has acompañado, Dios, durante estos 20 años, Padre. Gracias por tu respaldo, amado Señor. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Señor, grande Señor es tu fidelidad. ¿Qué tal si la iglesia le da ese fuerte aplauso al Señor? ¿Y qué tal si ahora usted acompaña finalizar este especial diciendo: oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en ti. Nada
Gracias, Jesús. Gracias. Dios es fiel. Bueno, en medio de esa fidelidad sabemos que adoramos a Dios también a través de nuestras ofrendas. Dios ha sido fiel para, como lo dice la canción, nada me falta, pues todo lo provees. ¿Cuántos lo creen? Nada me falta, pues todo ¿qué? Lo provees. Hacemos una aclaración. Recuerden que las personas que dan sus ofrendas aquí es voluntariamente. Siempre me gusta aclarar de que a nadie se le impone, porque las ofrendas se deben dar de corazón a Dios. A Dios no le gusta que le demos nada obligado y tampoco que otros nos estén forzando, no. Deben hacer del corazón y hacerse voluntariamente. Amén. Entonces, si usted trajo sus ofrendas, que es otra forma de adorar a Dios, puede entregarla. Y yo quiero darle gracias a Dios porque en estos 20 años Dios ha sido fiel también en sostenernos financieramente. Amén. ¿No le parece un milagro de Dios? ¿Cierto que sí? Cierto que sí. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú nos sostienes y tú eres un Dios proveedor. Tú provees lo espiritual, pero también provees lo material para que nosotros podamos disfrutar de ello y usarlo para tus propósitos. Señor, en este día de fiesta, primer día, entregamos los diezmos, las ofrendas, con un corazón agradecido, reconociendo que tú eres fiel, que todo lo que somos y tenemos ha sido por tu fidelidad. Señor, que todo lo que llega a nuestras manos es porque tú eres bueno, porque has, Señor, ampliado tu misericordia con nosotros. Y desde aquí yo sigo bendiciendo a todos los hermanos. Me acuerdo de aquellos que aportaron hace 20 años cuando recién llegué a esta ciudad. Señor, la familia Galíndez, la familia Collazos, la familia Sánchez. Señor, gracias por estas familias que nos acompañan desde el inicio de la obra y que han colocado sus vidas, han colocado su esfuerzo, sus talentos y su dinero para bendecirnos. Y gracias por todos los que se van añadiendo. En el nombre de Jesús sabemos que hay recompensa aquí en la tierra y en la vida eterna tú mismo le recompensarás. En el nombre de Jesús la iglesia dice amén. Con un aplauso al Señor, con alegría del corazón, podemos dar a Dios, ¿cierto? Voluntariamente, con alegría y con fe, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan. Y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad.
Muy bien. Bueno, entonces, a algo más que vinimos. Vinimos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios? Bueno, para eso tenemos entonces el agrado y la honra de tener a... Bueno, allá afuera los saludo yo como doctores, el doctor Lucio, la doctora Vivian. Acá adentro los saludo como hermanos en Cristo, como servidores del Señor, porque también son hijos de Dios y pertenecen a la familia de la fe, ¿no? A quienes yo le pido, démosle un aplauso a Dios por sus vidas y, por favor, hermana Vivian. Buenas noches, es para mí un motivo de gran gozo estar esta noche en la iglesia, el Centro Cristiano Casa del Rey. Esta mañana vine a Popayán a compartir en un foro con pastores y líderes y teníamos determinado regresar a Bogotá en la tarde, a las 5 de la tarde, pero el pastor nos contó que la iglesia estaba celebrando 20 años, que estaban enfocados en el tema de la influencia de la iglesia en nuestra sociedad y nos invitó a compartir con ustedes este momento, así que decidimos quedarnos una noche en Popayán, cambiar nuestros pasajes, regresar mañana a Bogotá para poder compartir con ustedes este mensaje. Cuando hablamos de influencia de la iglesia, yo creo que ustedes deben pensar en lo que pasó el año pasado. El año pasado, los cristianos presentamos un referendo sobre la familia con 2.300.000 firmas. En agosto, con las marchas que hicimos para defender a nuestros niños y el concepto de familia que tenemos los cristianos, llenamos las ciudades, llenamos las calles de las principales ciudades de este país. Y luego el tema del plebiscito, en el cual también los cristianos tuvieron una participación decisiva. Y yo quiero que ustedes piensen y no olviden eso, porque veo aquí muchos jóvenes y muchas personas que seguramente han comenzado en los caminos del Señor hace apenas unos años. Yo conocí del Señor hace más de 35 años. Era una muchacha joven cuando conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y recuerdo el tamaño de nuestras iglesias. Eran unas iglesias pequeñas, no tenían más de 50, 80 miembros en la iglesia. Cuando yo me convertí al Señor, mi iglesia era una iglesia pequeña y en mi grupo de jóvenes yo era la única que estaba en la universidad. Eso fue ya hace más de 35 años y cuando veo lo que pasó el año pasado, veo la fidelidad del Señor y lo que el Señor está haciendo en esta hora en nuestro país. Esto ha sido un camino, esto ha sido un camino largo de la mano del Señor para llegar hoy a tener un pueblo que es decisivo y que puede ser decisivo en la historia y en el momento de este país. Y yo quiero que ustedes tomen conciencia de eso. Este no es cuando se decía en los años 60, los cristianos apenas éramos el 1% de la población. Menos del 1%, éramos 80.000, eran 80.000 cristianos en todo el país. 80.000 cristianos es lo que hoy fácilmente se hace en una reunión, en un parque como el Simón Bolívar, puede reunir una iglesia en Bogotá. Hoy tenemos más de 7, 8 millones de cristianos en el país y hay que apreciar lo que el Señor nos ha dado. La extraordinaria conquista de la libertad religiosa, de la que seguramente ustedes tampoco se acuerdan, pero hubo tiempos en este país, mucho,
en que ser cristiano era algo peligroso, era motivo de persecución. Hubo momentos de violencia en que los cristianos fueron perseguidos en este país. Cuando yo conocí al Señor tenía 17 años, estudiaba en la universidad. Y en ese momento, en la universidad que yo estudiaba era una universidad de origen católico, la Universidad del Rosario, y en la Universidad del Rosario hay una tradición desde que la universidad se creó, que era el darle la colegiatura de número, que es la distinción al mejor estudiante de la universidad, al mejor estudiante de la facultad. Y a mí me dieron la distinción de colegial de número, pues porque tenía un promedio más alto, el más alto promedio de mi curso, y me dijeron, bueno, recibiste la distinción, que significaba que me becaban el año siguiente hasta que terminara mi carrera en la universidad, y luego por esa beca pude ir a estudiar, a hacer mi maestría en París. Pero cuando me iban a entregar esa distinción, el día de la consagración, el día antes, porque esa distinción se entregaba en un acto muy pomposo, con el presidente de la República y con el cardenal de primado, me llamó el rector y me dijo, Vivian, descubrimos que usted no era católica, que usted es cristiana, que usted no es católica, y entonces hay un problema porque posiblemente no le vamos a poder dar esa colegiatura, esa distinción. Tenía 18 años cuando pasó eso, y yo creo que en la vida de cada persona el Señor va trabajando según el propósito que tiene en cada vida, siempre y cuando dejemos ser tierra fértil para que el Señor trabaje. En ese momento yo entendí el tema de la discriminación y de que en Colombia no había libertad religiosa, no había igualdad religiosa. Tuve que ir a hablar con el cardenal, yo muerta del susto, una niñita de 18 años hablando con el cardenal del país, y finalmente después de hablar con él, él dijo, no, yo no veo nada malo en usted, lo que veo es que es una niñita muy buena, y llamó al rector y le dijo, no hay ningún problema, pueden darle la consagración como colegial. Pero fíjense lo que estaba haciendo el Señor ahí, poniendo en mi conciencia el hecho de que era necesario conquistar la libertad religiosa en Colombia. Y me preparé como debe prepararse uno, y hablo a los jóvenes que están aquí en esta noche. Si ustedes son cristianos, ustedes tienen que hacer lo que están haciendo con excelencia. Si ustedes sirven al Señor, ustedes tienen que dar un testimonio de esa condición de hijos de Dios. Y busqué prepararme con excelencia, estudiar, me gané la beca, fui a estudiar a París. Pasado ese tiempo vino un proceso importante en este país que fue la constituyente, la nueva constitución del 91, y yo sabía que Dios me iba a llevar allá, porque yo me había preparado en eso, en derecho público, en derecho constitucional. Llegamos los cristianos por primera vez a la constituyente, a participar públicamente. Me acuerdo cuando ganamos la elección y todo el mundo decía, uy, los cristianos llegaron a la constituyente, y llegamos definitivamente para dejar nuestra huella en esa constitución, que fue básicamente consagrar el nombre de Dios en el preámbulo, la libertad religiosa y la familia constituida por un hombre y una mujer. Y yo pude estar, no llegué a la constituyente, pero fui asesora del constituyente Jaime Ortiz, que fue el cristiano que llegó en nombre nuestro a dejar su testimonio y su trabajo en la constituyente. Después de eso yo llegué al Congreso de la República, y ahí, ¿qué me tocó hacer? La ley de libertad religiosa. La ley de libertad religiosa, la ley que nos dio la posibilidad de que nos trataran como iguales, que nos dio la posibilidad de llegar a tener emisoras en este país, porque no las teníamos, que nos dio la posibilidad de llegar a la televisión, y a partir de ahí, a partir de esa libertad religiosa, vino un crecimiento enorme de la iglesia cristiana. Miren, cuando yo me convertí al Señor, eso de ser evangélico era una cosa rarísima.
éramos un poquito extraterrestres. Yo recuerdo que todas las hermanitas de mi iglesia usaban el pelo muy largo porque no se podía cortar el pelo de la mujer, era lo que, las faldas largas, el pelo largo, no usábamos ningún maquillaje, y eso hace 35 años, y teníamos siempre la Biblia, que recuerdo, este lomo era de color rojo. Entonces cuando usted los domingos veía unas personas, unas señoras de falda larga, pelo largo, la Biblia negra con este lomo rojo, decía, uy, esos son los evangélicos. Y éramos una cosa extraterrestre, éramos rarísimos. Decir que uno era evangélico era realmente pues como algo tan extraño. Hoy yo veo con cuánta libertad venimos a la iglesia, con cuánta libertad, nadie nos está, digamos, haciendo la mofa por ser evangélicos. Claro que ahora han empezado a señalarnos, pero por otros motivos. Pero yo sí quiero recordar eso que el Señor ha venido haciendo con su pueblo en este país. Porque acuérdense ustedes que la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre se le recordaba al pueblo de Israel lo que el Señor había hecho. Mire que el Señor hizo esto, y el Señor hizo esto, y el Señor hizo esto. Y ese era el discurso de Moisés y luego el de Josué, y siempre le estaban recordando al pueblo las grandes cosas que el Señor había hecho con ellos. Y yo creo que nosotros como pueblo cristiano tenemos que recordar, y si no recordar, aprender las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor nos ha dado hoy el privilegio de tener estos grandes templos, de tener emisoras, de poder ser una influencia para nuestro país. Y hemos empezado a hacer esa influencia. El año pasado ha sido un año de hito para la historia del pueblo cristiano en Colombia. Yo pienso que es un hito, pero también es un desafío. Cuando vemos la situación de nuestro país, cuando vemos la corrupción en que se encuentra, yo creo que tenemos que entender que nuestra posición de ser luz tiene que ser brillar en medio de esa oscuridad. Como ciudadanos cristianos tiene que venir de nosotros una influencia, un testimonio de cambio para este país. Después de que estuve en el Congreso, donde estuve hasta el año 2002, por muchas circunstancias personales, me retiré de la política. Ese había sido el llamado de mi vida, ese había sido el propósito de Dios en mi vida, llevarme a la vida pública, pero en el año 2002 me retiré de la política, en el año 2001 había perdido mi ojo, perdí mi ojo izquierdo y tuve que salir de verdad por una situación personal y tuve que pasar un desierto de 7 años en el que pensé que Dios me había quitado el llamado. Y no recordé durante esos 7 años quizá ese versículo de la Biblia que dice que el llamamiento del Señor es irrevocable. Durante 7 años estuve, podría decirlo, apartada de todo el mundo, de la política, de lo público, encerrada en mi casa, y en un tiempo de formación del carácter. Y pensé en un momento que, bueno, Señor, con tristeza reconozco que seguramente no estuve en un momento a la talla que tú exigías y que ya no tengo el llamado. Pero yo les quiero decir a todos ustedes, jóvenes y no tan jóvenes, que el llamado del Señor es irrevocable y que su fidelidad, como dice la canción, grande, Señor, es tu fidelidad. En esos 7 años el Señor estaba tallando mi carácter, formándome en un desierto, conociendo la diferencia, estar en el poder, estar afuera del poder, estar con no sé cuántas llamadas al día, después sin que nadie te llamara, poder probar que aún en esas dificultades y cuando todos te han dejado, el Señor está ahí. Y después de esos 7 años de desierto, un día
me llamaron a Caracol Radio, a estar allí como analista política. Eso era el año 2009, pero en ese momento una hermana muy querida, una amiga con la que paso tiempos de oración y de ayuno, me había dicho: prepárate porque el Señor te va a llevar a un cargo muy importante en esta nación. ¿Y cómo iba yo a creer que iba a volver a un cargo muy importante después de 7 años de estar por fuera de todo lo público? Eso no suele suceder. Si usted se va de su trabajo y deja durante 7 años de ejercer su profesión, a usted no lo van a llamar a devolverle un cargo mejor del que tenía. Usted se desconectó y para regresar seguramente tendrá que esforzarse muchísimo y empezar por debajo de donde estaba. Pero me llamaron, esta hermana me dijo: el Señor me ha dicho que el Señor que te va a dar un cargo importante, y me dijo que va a ser en la justicia. Y yo pensé: la justicia, yo nunca he querido ser juez, yo nunca pensé ser juez, yo he sido política, he sido profesora universitaria, abogada, pero juez. Y volví a mi vida pública a través de Caracol Radio, y estuve como analista en la mesa de trabajo. Alguno de ustedes quizá algún día oyó, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, y en esa época era una época de elecciones. Era para el año 2009, para las elecciones para el 2010, y allí se entrevistaron a los distintos candidatos. En ese momento estaba de candidato Antanas Mocus y estaba Juan Manuel Santos. Yo le hice algunas preguntas a Juan Manuel Santos, y de una manera muy particular, cuando se despidió, le dijo a Darío Arizmendi: a ella la voy a tener en el gobierno. Para mí fue sorprendente. Lo eligieron, y después de estar elegido hubo un acto en la Universidad del Rosario, la posesión del rector, y fue el presidente Santos y me llamó y me dijo: Vivian, yo quiero pedirle un favor. ¿Usted me puede prestar su nombre para integrar la terna para fiscal general de la Nación? Fiscal general de la Nación. Debo decirles que el año anterior a ese, el presidente Uribe también me había pedido que iba a cambiar la terna para fiscal. Yo había empezado a trabajar en Caracol y me dijo que quería presentar mi nombre en la terna, pero como yo había empezado apenas a trabajar en Caracol, fui y le conté a mis hijos en ese momento, y mi hijo me dijo: mamá, ¿y qué es eso de ser fiscal? Le dije: no, ese es el cargo más difícil de este país, eso es muy duro, además uno tiene que vivir lleno de escoltas, eso es muy complicado. Ay, mamá, pues no aceptes. Entonces dije: no, la verdad acabo de empezar en Caracol y no tengo... pues acabo de firmar un contrato, yo le agradezco mucho al señor presidente, pero no, imagínense ustedes cuando la gente pelea por estar en una terna, y yo dije: pues no. Pero pasado un año viene otro presidente y me llama y me dice: Vivian, he pensado en usted para que integre la terna para fiscal general de la Nación. 2 presidentes, yo estaba en el anonimato. Yo no estaba buscando eso. Por eso es que a mí pues me sorprende cuando a veces los cristianos tratamos de empujar las cosas y de buscar las palancas y de hacer por aquí y por allá. Claro, hay que esforzarse, pero las cosas, toda dádiva buena viene del Señor. Espera en el Señor y Él hará. Y cuando me dijo eso, llegué otra vez a la casa y le dije a mi hijo: ¿sabes qué? Tengo 3 hijos, pero estaba en ese momento Esteban. Dije: hijo, ¿sabes qué? El presidente Santos me ofreció estar en la terna de fiscal. Y me dijo: mamá, eso es de Dios, tienes que aceptar. ¿Cómo no iba a entender yo que eso era de Dios? Pero habían puesto 2 superabogados de las oficinas más reconocidas, y yo sabía que mi nombre lo habían incluido ahí, porque como por una ley mía, en todas las ternas tienen que incluir el nombre de una mujer, por la ley de cuotas. Entonces se decía que el nombre mío era para cumplir un requisito, mejor dicho, como quien dice,
yo no tenía ninguna opción para llegar a ser fiscal. Al menos quedaba con el mérito de haber estado en la terna para ser fiscal. Sin embargo, yo sabía que era el Señor el que me había puesto en esa terna y yo sabía que el Señor me había llevado allí, que el Señor no deja avergonzado a quien lleva. Pero también sabía que lo que tenía que hacer era prepararme. Así que me fui para la universidad y le dije al decano de Derecho, le dije, yo hace mucho que salí de la universidad, hay que hacer una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia y yo tengo que estar muy preparada. Me dediqué un mes entero, con 10 profesores, cada día uno me daba una clase, yo estudiaba, me capacité, y yo llegué a esa audiencia. Uno sabe cuando la mano del Señor está sobre uno. Yo entré y yo sentí, habían salido primero el abogado Carlos Gustavo Arrieta, luego salió Esguerra, entré yo a la audiencia y sentí una gracia y un favor del Señor. Me paré allí ante la corte. Habían estado durante 18 meses tratando de elegir un fiscal, 18 meses, y esta terna llegaba ese día a presentarse a la Corte Suprema. Y de verdad que fue una audiencia en la que yo considero que pude ganar el voto y la confianza por lo que hice y por lo que dije y por la manera como me presenté preparada allí. Y ese mismo día me eligieron fiscal general de la Nación. Y llegué a la fiscalía y yo quiero recordar esto porque precisamente con los escándalos que ha habido en estos días en la justicia en Colombia, que son tremendamente dolorosos, ustedes saben que están acusando a 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia de actos de corrupción. Yo quiero, en estos días he recordado ese paso por la Fiscalía, porque las acusaciones son ahora de que esos magistrados ponían gente en la Fiscalía y con esa gente en la Fiscalía hacían una especie de entramado para sobornar, para cambiar los sentidos de los fallos o para hacer justicia o fallar a cambio de dinero. Pues estando allí en la Fiscalía, lo primero que yo dije es, Señor, tú me trajiste aquí, yo quiero ser instrumento tuyo. Y fue un año durísimo, fue un año, sí era el cargo más difícil. Yo creo que después de presidente de la República es el cargo más difícil. Y por mi batalla contra la corrupción, y por dar un testimonio de verdad como cristiana, porque es que para mí, sí lo que el Señor me da y me pone en las manos es sagrado. Yo tengo que desempeñar lo que el Señor me da con absoluta integridad, con absoluta honestidad, con compromiso con nuestro país. Y estando allí, empecé una batalla muy dura contra la corrupción, llegaron exministros a la cárcel, sacamos el tema del carrusel de la contratación, los nules, Samuel Moreno, en fin. Pero como una de las costumbres de este país, lamentablemente, es eso del clientelismo y de la corrupción, pues en la Fiscalía también se trataba de ejercer presiones y de que se hiciesen nombramientos de personas que estuvieran recomendadas por algunos magistrados de la Corte, y yo no cedí. Al año de estar elegida me declararon la nulidad de la elección, porque precisamente una persona que sea incorruptible se vuelve un tropiezo para los demás, se vuelve algo incómodo, pero cuando uno tiene el corazón alineado con el propósito de Dios viene la exaltación. A mí me declararon la nulidad y fue doloroso para mí, porque me había entregado, había trabajado con toda la integridad y de pronto sentí como que todas esas fuerzas me sacaban y yo dije, bueno, Señor, tú me trajiste, en tus manos estoy, si quieres que salga de allí, pues el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor.
Y han pasado los años, y pasaron los años, y ayer cuando veía todo este tema de corrupción en las altas cortes, yo decía, Señor, gracias, te doy gracias, porque me llevaste y me permitiste mantener en integridad. Porque si no, hoy quién sabe en qué escándalo podría estar uno comprometido, si hubiera faltado a esa convicción de que cuando uno va como cristiano, tiene que honrar y que el nombre del Señor sea glorificado por nuestras obras y por lo que hacemos. Yo por eso considero que este es un momento en que nuestro país necesita que se levanten los cristianos, que se levanten los hombres y mujeres con convicción y carácter en esos puestos de decisión y en esos puestos públicos de influencia en nuestra nación. Ayer leí el Salmo 14 y quiero que por favor abran sus Biblias y lo leamos. ¿Lo tienen? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. ¿Quiénes se han corrompido? ¿Quiénes hacen obras abominables? Los que dicen en su corazón, no hay Dios, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Eso no es lo que está diciendo hoy la gente? Todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. ¿De dónde? De la casa del Señor, de los que están en la casa del Señor. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jehová y se alegrará Israel. Ese salmo yo lo veo hoy sobre nuestra nación. La gente dice, todos se han corrompido, no hay ni siquiera uno. Pero luego el salmista dice, pero Dios está con la generación de los justos. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Cuando el Señor haga volver, ponga a sus hijos en un gobierno, en el gobierno de su nación, se gozará su nación y se alegrará su pueblo. Entonces, creo que este es un momento decisivo para nuestro país. Y nos empiezan a atacar también. Yo creo que ustedes han oído por muchos lados que qué es eso de mezclar religión con política. Y ahora están diciendo, pero es que, ¿cómo van a gobernar con la Biblia y no con la Constitución? De eso no se trata. De eso no se trata. Se trata de que como cristianos somos ciudadanos. Y tenemos el derecho y la obligación de participar en los asuntos de nuestra nación, como cristianos y como ciudadanos. No es que la iglesia y ahora los pastores sean los que van a designar y nombrar a los ministros, como pasaba en otros tiempos cuando la iglesia y el Estado estaban unidos. Es que los ciudadanos cristianos tenemos todo el derecho de participar y no pueden pensar que solamente podemos hablar de las puertas de la iglesia hacia adentro o de las puertas de nuestra casa hacia adentro. La lucha que tuvimos el año pasado con el referendo, yo creo que ustedes se dieron cuenta.
Eso nos valió una cantidad de improperios, de insultos, que éramos discriminadores, que queríamos oprimir a las minorías, y nada de eso es verdad. Nos levantamos a defender el derecho de los niños a tener una familia, a tener lo que perdieron. Los niños perdieron un padre y una madre, y ese fue el derecho que reclamamos y que a través de nuestras firmas pudimos llevar a una discusión pública. Yo sé que muchos hicieron escarnio, yo sé que muchos se burlaron, y de pasar de ser yo una brillante exfiscal, una buena académica, una excelente profesora de Derecho Constitucional, empezaron a señalarme por los medios que la ignorante, la conservadora, la goda, la primaria, la discriminatoria de Vivian Morales. Pienso que toda esta carrera política me había preparado para recibir todo ese escarnio, todos esos ataques, porque la verdad a mí no me hicieron mella. Al principio dolían un poquito, pero el día que terminamos la discusión del referendo en la Cámara de Representantes, en la Comisión Primera, en el Senado había sido aprobado, en la Cámara se hundió porque el gobierno se empeñó en que ese referendo se tenía que hundir. Cuando yo salí tenía una paz tan grande, yo estaba tranquila. Y se habían burlado porque habían sacado por ahí un WhatsApp, un mensajito que saqué, mandé por un WhatsApp a un grupo de intercesores, un grupo pequeño de intercesores que mi secretaria tenía para enviarle cuando oren por la doctora por este tema, oren por este otro, y un WhatsApp en que pedía oración y ayuno. Yo no sé si ustedes oyeron la afrenta y la burla con que trataron el tema. Ese fin de semana yo sabía que venía el debate el miércoles y sabía a lo que nos estábamos enfrentando, y pedí que me dejaran y le grabé un WhatsApp a 20 intercesores, 20, y les dije, les pido que oren y ayunen porque se viene una tremenda batalla con el tema del referendo. Han sido muy duros, las críticas arrecian, nos han tratado con improperios, con crueldades, con vejámenes. Por favor, ayuden y oren, pero de manera reservada, y no lo circulen, fue lo que yo les dije en el WhatsApp. A los 2 días eso estaba rodando por toda Colombia, estaba en todas las redes subido, y por la noche el domingo me llama una periodista amiga y me dice, doctora, eso entró ahora a un grupo de periodistas y mañana eso va a explotar en todos los medios de comunicación. Y yo le dije, ¿y por qué se preocupa? ¿Yo qué dije? ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho? ¿Acaso era una interceptación de algo ilícito? Yo lo que pedí fue que oraran y ayunaran. Al día siguiente el escarnio porque qué horror, pidiendo que oren y que ayunen. Y yo les digo una cosa, esa oración y ese ayuno llegó al trono del Señor. Y si no vimos en ese momento la victoria, la vamos a ver. Porque el Señor es fiel y Él responde al clamor de su pueblo. Así que tenemos que estar preparados también para que nos señalen, para que hagan escarnio de nosotros, porque la Biblia dice que cuando pase eso, ¿somos qué? Bienaventurados, felices, felices. Yo les digo, cuando me sacaron de la fiscalía, al principio, claro, sentí dolor, pero salí después bendecida, feliz, porque había hecho lo que tenía que hacer. Y con lo del referendo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Levantamos nuestra voz en esta generación. Levantamos la voz ante el país. El cristiano tiene una voz profética y eso es lo que hicimos. Todos los que firmaron ese referendo, esos 2.300.000, alzaron su voz profética. No se quedaron en silencio, porque eso es lo que el Señor demanda de su pueblo en estos tiempos. Miren, hermanos, yo aspiro que cuando muera se pueda decir de mí lo mismo que se dijo de David, quizá muy pretenciosa, que había servido o que ha servido a su generación de acuerdo con el propósito de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, servir a esta generación. Y servir a esta generación es no quedarnos callados ni quietos frente a la injusticia, frente a la corrupción, frente a lo que está pasando con la familia, frente a lo que pretenden imponernos en la educación.
Este pueblo hoy ha comenzado a levantarse en esta nación. Y como dice el Salmo, tienen mucho temor porque saben que Dios está con la generación de los justos. Por eso pretenden acallarnos, por eso pretenden decir que la religión no tiene que meterse en la política. La religión no, los cristianos sí, los ciudadanos cristianos sí tenemos, porque tenemos los derechos de participar como ciudadanos. No solamente el derecho, la responsabilidad y la obligación de transformar esta nación, porque lo podemos hacer. ¿Cuántos somos hoy? ¿8 millones? ¿7 millones? Con 8 millones se elige presidente de la República. Con 8 millones se elige presidente de la República. Nosotros podemos cambiar el rumbo de nuestra generación y el rumbo de la historia de nuestro país. El Señor nos ha dado la libertad religiosa y que ha permitido que crezcamos y que estemos por todo el país. No hay vereda en donde no haya una iglesia cristiana. Este país necesita que la luz vuelva a brillar, que los valores se levanten. Cuando todo el mundo dice, ¿pero qué vamos a hacer contra la corrupción? Pues levantarnos y llevar hombres y mujeres de carácter, firmes, de convicciones cristianas, que crean y quieran glorificar el nombre de su Dios en medio de los asuntos públicos. Estoy segura que nuestro país puede cambiar y estoy segura que el cambio está en nuestras manos. Somos responsables, hermanos, de lo que viene para nuestras generaciones, para nuestros hijos. Yo quedé muy tranquila después del trabajo del referendo porque dije, si algún día mis nietos me van a preguntar, mamá, abuela, ¿tú viviste cuando todo esto estaba pasando y qué hiciste? Y yo le voy a decir, levantamos nuestra voz en una generación y si no quisieron oír, esa responsabilidad será de ellos ante Dios, pero la nuestra delante de Dios está ya salvada. Les agradezco mucho por la invitación. Y les quiero volver a pedir oración y ayuno. Oremos por los tiempos de nuestro país. Oremos por los que están en eminencia. Oren por mí, porque no es fácil. El camino y el puesto en el que el Señor al que el Señor me ha llevado es duro. Tengo que reconocer que se sufre, que se tiene que pasar privaciones en la familia. Afortunadamente, y gracias, el Señor me ha dado un esposo que me acompaña en esta tarea, que está hombro a hombro conmigo en este trabajo, porque la carga es un poco fuerte para una mujer bajita, menudita, pero el Señor lo ha puesto también a mi lado y a su lado estamos dando esta batalla de transformar la historia de nuestro país y brillar en medio de esta generación. Yo siento carga por este país, porque además sé que es el momento en que podemos levantarnos y que si no lo hacemos, la responsabilidad de lo que pase sobre nuestro país es nuestra, Nosotros tenemos que levantarnos y ser entendidos como los hijos de Isaacar, entender los tiempos que estamos viviendo, la oportunidad extraordinaria que tenemos y sentir que el Señor está de nuestro lado. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dios nos ha traído un testimonio influyente. Qué bendición. Dios es muy bueno. Tomamos esas palabras y esta experiencia y este testimonio como una inspiración, no solamente en esta área, también por años el Señor nos ha puesto a orar por las personas que están en eminencia, que oremos por las personas que están en autoridad. Primera de Timoteo 2 nos habla justamente de ello. Entonces, siempre nuestra oración dirigida a los que están en autoridad en la casa, el esposo,
los padres, los que están en autoridad en una ciudad, el coronel, ¿cierto? Está en autoridad, también el alcalde, también el gobernador. Todas las personas que Dios ha puesto ahí son claves para que nuestra tierra llegue a ser una tierra feliz. Dios nos ha mostrado de que Colombia será una tierra feliz. Y eso se va a lograr entonces con ayuda de Dios y con toda la iglesia, ¿cierto? Todos mirando hacia uno. Yo quiero, aunque sea unos minuticos, que por favor el hermano Lucio nos comente algo también. Por favor, un aplauso al Señor por el esposo de la hermana Vivian. Pastor, muchas gracias. Hermanas y hermanos, muy buenas noches. Cuando miraba esta iglesia y escuchaba a Vivian en su testimonio, predicación, reflexión, me acordaba de este Cauca. Yo conozco mucho este departamento, lo he recorrido a pie. Desde otras épocas en el M19 que caminábamos montañas. Y en aquella época, en mi condición de dirigente del M19, venía a Popayán cuando hicimos La Paz. Y miraba este Cauca con unos ojos totalmente distintos y con una experiencia totalmente distinta de hoy, cuando Dios ha transformado mi corazón y naturalmente ha transformado mi mirada. Y hacía una reflexión básicamente para dejarles una exhortación, un anhelo. Yo he hecho todo el curso de colombiano. He sido guerrillero, he sido senador, he sido preso, he sido empresario, he sido herido, he sido enfermo, he sido sano y he sido sanado por Dios. Y créanme una cosa, hermanas y hermanos, Colombia lo ha intentado todo. La guerra, la política, la empresa, la universidad. Y no hemos podido superar los problemas que tenemos. Lo que no ha intentado Colombia realmente es un encuentro profundo de esta nación con un Dios que nos enseña valores e integridad. Esta mañana, conversando con líderes y con pastores cristianos, les decía, mire, la iglesia no solamente puede reposar en las bendiciones que recibe del Señor, sino ser profundamente consciente de su gigantesca responsabilidad en nuestra nación. Y esto tiene que ver con lo que me decía ahora el pastor Ricardo, y es que comienza esta iglesia en su denominación a andar el camino de aumentar y de la conciencia de aumentar el sentido de su influencia, de su impacto, de ser sal y luz sobre nuestra nación. Pues bien, en medio de la pérdida de valores, en medio de la miseria y en medio de la violencia que afecta a nuestra nación, por encima de la política, por encima de la economía, Colombia necesita una transformación de su corazón, del corazón de su país, del corazón de su nación. Y el único que transforma naciones y corazones es Cristo. De allí que me parezca esencial la tarea urgente y la conciencia firme de la iglesia en cuanto a la magnitud de su tarea. Hoy están sentados en esas bancas escuchando una reflexión. Tengan la absoluta seguridad de que muy pronto todos van a tener nuevas responsabilidades
y van a tener que multiplicar su trabajo, su tarea, su dedicación, su amor en cada uno de los puntos y esquinas y oficinas y campos donde esté cada uno. Aprovechen esas sillas para que descansen, porque muy pronto no van a tener tiempo de sentarse allí y van a ser la fuerza fundamental y predominante para transformar esta nación, para transformar este corazón y para transformar a Colombia. Yo estoy seguro de que mientras, como hablaba Vivian, en estos 40 años, el cristianismo ha venido creciendo, ha venido multiplicándose, ha venido recorriendo los caminos, los mares, las ciudades de este país. Muy pronto este cristianismo tendrá que atravesar el Jordán para llevar a Colombia hacia una tierra prometida, prometida por el Señor y prometida por Dios. Cuando a Josué el Señor le encomendó la tarea de conducir a su pueblo hacia la tierra prometida, le dijo solo dos cosas: Josué, esfuérzate y sé valiente. Iglesia, hoy se necesita de su esfuerzo y de su valentía. Que Dios los bendiga. Muy bien. ¿Qué tal si se coloca en pie? Me gusta esta reflexión y me gusta este testimonio. Estamos entrando en un nuevo tiempo. La iglesia del Señor en Colombia está entrando en un nuevo tiempo. Y en ese nuevo tiempo el protagonista es Dios a través de su vida. ¿Cierto? ¿Para qué? Para justamente hacer esa reforma que Dios quiere en nuestros corazones. Me gusta esto. Por encima de la política, por encima de la economía, por encima de cualquier puesto, el único que puede transformar los corazones es Cristo. Cristo es el único que puede transformar un corazón, ¿cierto que sí? Y entonces ahí es donde nosotros entramos. Necesitamos entonces tomar esta inspiración, este testimonio, para que nosotros podamos aterrizarlo en nuestra familia, los que somos esposos y padres, hacia dónde estamos dirigiendo a nuestros hijos. Hacer una generación de justos, una generación de influyentes. ¿Sí? ¿Para dónde vamos con lo que Dios nos ha prestado? Dios nos ha prestado la vida, Dios nos ha prestado inteligencia, Dios nos ha prestado su gracia. ¿Qué estamos haciendo con ella? Lo importante es canalizarlo para levantar una generación influyente, una generación que tenga un impacto de ser sal y luz, empezando por nuestra casa, empezando por nuestra familia, y de ahí entonces nosotros poderla llevar a cada uno de los campos donde Dios nos ha colocado. Entonces, de esa manera podemos nosotros ir reflexionando y tomando esta idea de Dios. La idea de Dios es levantar de la iglesia una generación de conquista y ahora una generación influyente para la gloria de su nombre. Amén. Tomemos un tiempo de oración. Hagamos una oración, ¿cierto? Para que sea Dios estableciendo esta verdad en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio que tú nos permites escuchar, Señor, en el cuadro de este aniversario. Gracias, Señor, porque tú nos edificas. Tu palabra no vuelve vacía, sino que ella es prosperada para todo aquello que tú le envías. Te agradecemos por la fidelidad que tú has tenido para con Colombia, para con tu iglesia. Gracias por las grandes conquistas, Señor, que hemos tenido durante todo este tiempo. Conquistas espirituales, conquistas en la familia, conquistas en el gobierno, conquistas en el Senado, conquistas han sido, Señor, con ayuda tuya. Señor, gracias. En este día te damos y queremos, Señor, reposar en esa palabra y en esta exhortación que nos han traído en el día de hoy. Ayúdanos
Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser sal. Ayúdanos a hacer luz. A los pastores, a los líderes, ayúdanos a dar un mensaje, Señor, que transforme a tu iglesia en una iglesia que refleje la luz de Cristo. Ayúdanos, Señor, a dar un mensaje donde la iglesia reciba, Señor, esa palabra sazonada con sal, para que la iglesia se convierta en una iglesia protectora, en una iglesia que preserve de la corrupción el hogar, la familia y nuestra nación. Señor, en el nombre de Jesús, hoy en este cuadro sabemos que hay una señal tuya. Por algo están ellos aquí, por algo el coronel está aquí. Son personas de influencia y hoy queremos bendecirlos. Queremos colocar delante de ti al doctor Lucio, a su esposa y a su familia, la doctora Vivian, pero también colocar, Señor, al coronel Toro, a su familia, y oramos a través de ellos, Señor, por la influencia que ellos tienen, la influencia en su hogar. Te pedimos, Padre Celestial, que sobre ellos venga tu mano poderosa, que seas tú, Señor, quitando toda carga, quitando, Señor, de ellos todo desgaste y quitando de ellos, Señor, toda opresión, en el nombre de Jesús. Y pedimos sobre ellos renovación, una renovación espiritual, una renovación en su matrimonio, una renovación como esposos, como padres y también como autoridades que has puesto en nuestra tierra. Oramos, Señor, para que tú sigas abriendo ese camino. Conéctalos con las personas correctas y apártalos de las personas corruptas. En el nombre de Jesús, en este día oramos y te damos gracias, porque tú, Señor, eso que has hecho con ellos, también lo vas a hacer con nuestra generación. Ayúdanos a servir a nuestra generación bajo el propósito de Dios. Desde ya oramos por nuestros hijos, oramos por la nueva generación. Ayúdanos a instruirlos correctamente. Ayúdanos a educarlos y a formarlos para tus propósitos. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta fiesta a recibir las verdades, a recibir los consejos, a recibir los códigos del cielo que nos ayuden a desatar el potencial de nuestros hijos y de la nueva generación para que ellos ocupen esos espacios que tú, Señor, has preparado para que ellos lleguen ahí. Padre Celestial, de nuestros hijos y de tu iglesia, tú levantas una generación poderosa para ocupar los espacios, Señor, en el gobierno, para ocupar los espacios en la educación, para ocupar los espacios en los medios de comunicación, para ocupar los espacios en el comercio, en los negocios, en las fábricas, para ocupar los espacios en la ciencia, en el arte, en la salud, en el deporte, para ocupar los espacios, Padre Celestial, Señor, en cada una de las instituciones, para dejar tu nombre en alto. Lo creemos así, y desde aquí bendecimos a Popayán, bendecimos el Cauca y bendecimos a Colombia. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Ese aplauso para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por favor, no se vaya sin abrazar a 2, 3 y dígale, esto se está poniendo bueno, ¿cierto? Mañana ya saben los horarios. Mañana saben los horarios, ¿cierto? A las 9 creo que es la